La educación sexual no se trata de enseñarles a tener sexo. Se trata de enseñarles a habitar su cuerpo sin miedo y a pedir ayuda sin vergüenza. Porque la mayoría crecimos con el mismo guión. De eso no se habla. Eso es sucio. No digas esas palabras. Y luego nos sorprende que cuando un niño se toca, cuando pregunta, cuando ve algo en internet, no sepamos qué decir. Pero aquí viene lo incómodo. Cuando un niño aprende que su cuerpo es algo de lo que no se habla, también puede aprender que si algo pasa, es mejor callarlo. Hoy, con Ana Hernández, psicóloga y especialista en educación sexual, hablamos de lo que sí pasa en la vida real. Cómo responder cuando exploran su cuerpo. Cómo nombrar sin pena. Cómo hablar de consentimiento y límites desde pequeños y qué señales pueden alertarte cuando algo no está bien, incluso si tu hijo no lo dice. Si este tema te incomoda, probablemente llegó el momento de hablarlo. Esto es Habitar la Pausa. Comenzamos. Pues bienvenida. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, salud. Gracias por tomar aquí el chocolatito herbal juntos. Gracias. Para hablar de un tema que es vital. Cuando estábamos planeando los temas, dijimos, este tema se tiene que abordar y además así pensé en ti, porque para mí tú eres una referencia de este tema. Me encanta no solo todo el conocimiento que tienes, sino tu manera de compartirlo y transmitirlo. Para mí es súper fácil de entender, súper valioso y realmente lo compartes desde experiencia, hablando con muchísimas personas que has tratado todo este tiempo. Ana es psicóloga, además tiene una especialidad en educación sexual, en hipnosis clínica y en terapia sistémica. Así es. Breve sistémica, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, o sea, toda su preparación. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros este tema de educación sexual. Muchísimas gracias a los dos por la invitación. Me encanta. Gracias. No, hombre, sí, y pues es poquito tiempo el que vamos a tratar de condensar la información porque es muy amplia. Tú nos platicabas antes en una llamada que es muy amplio y nos podemos extender en muchos tópicos, pero ahorita pues, nos gustaría como abordar los temas más importantes. Y antes de hacerlo, para que nuestra audiencia te conozca, pues es que nos platiques un poquito de cómo llegó a tu vida pues todo esto relacionado a la educación sexual. Y por qué decidiste empezar a emprender un camino donde pues, hacer conciencia de la importancia de la educación sexual, ¿no? Claro, bueno, el tema de la educación sexual para mí ha sido muy como curioso, no sé cómo decirlo, como me generaba mucha curiosidad desde mi infancia, adolescencia, etcétera. Me hacían muchas preguntas que no tenían respuestas porque en aquel entonces, pues los papás, bueno, creo que todavía un poco hoy, pero cada vez menos, los papás evitaban hablar del tema, ¿no? Entonces a mí me generaba mucha curiosidad, muchas cosas. Estudiando la carrera, no hay una preparación como tal dentro de la universidad, por lo menos donde yo estudié, y lo que hicimos, una amiga y yo, fue hacer las investigaciones que nos tocaba hacer en relación a la sexualidad, ¿no? Finalmente, para poder hacer nuestra tesis, hicimos un diplomado las dos en educación de la sexualidad, como para poder tener más preparación en eso. Y esa fue como una base donde yo inicialmente dije, a esto me voy a dedicar, ¿no? Evidentemente para ese momento me ayudó en mi vida personal, me ayudó a sanar un montón de cosas familiares y personales, y luego ya como que va pasando la vida, hice los otros estudios, pero cuando tuve hijos, como que otra vez vuelve el tema porque empezaron a llegar las preguntas, ya sabes, todo el mundo está en la misma etapa y entonces, ¿y qué tanto nos podemos bañar con nuestros hijos? ¿Y qué tanto está bien que se vean entre ellos? O sea, un montón de preguntas que yo decía, bueno, pues por acá, pero realmente yo sentía que me faltaba como que otra vez empaparme del tema, porque una vez más, o sea, no es un tema que esté en el ambiente ni que la gente tenga suficiente información, etcétera, ¿no? Entonces volví a hacer otro posgrado, otro diplomado de educación en la sexualidad, y ahora sí, como que mucho con el enfoque, y mi interés era, pues, ¿cómo puedo evitar que mis hijos tengan la no educación sexual que yo tuve, ¿no?
y cómo puedo apoyarlos desde otro lugar diferente, igual, ¿no? A mis amigas que estaban pasando por lo mismo. Entonces, este segundo diplomado, después de terminarlo, me armé un curso de 8 horas para papás, etcétera. Entonces, como que eso fue creciendo, luego ya se fue a escuelas, etcétera. O sea, como que ha sido un camino... ¿Fue el mismo que yo tomé? ¿El mismo curso de sexualidad? El que dabas en San Jerónimo, como de educación de padres a hijos. Así es, ese. Sí, ajá, exactamente. Me encantó. Sí, ese. Y traté de hacerlo lo más completo, con los temas que son más puntuales, ¿no? Para las personas. Entonces, es un tema que genuinamente a mí me jala, me apasiona. Supongo que esta historia personal, ¿no? Como de la carencia de las respuestas y además como el pensar que todo lo relacionado a la sexualidad era malo o estaba mal o era sucio o lo que fuera, ¿no? Entonces, el darle esta nueva connotación, digo, yo no sé qué otro tipo de traumas le generé a mis hijos, pero de al menos estar informados y al menos saben dónde recurrir y al menos tienen recursos, ¿no? Para poder entender la importancia de este tema. Entonces, para mí ha sido como básicamente ese camino. Ahorita es un concepto demasiado amplio que puedes trabajar en muchas formas y de muchas profundidades, ¿no? Entonces, pues sí, como les decía en la entrevista, o sea, ¿cómo lo condensamos a un solo tema, no? Claro, sí, es difícil. Y sobre todo ahorita lo que comentabas de que información hay mucha, ¿no? En internet. O sea, si no nos la dan en la escuela o no la dan nuestros padres, pues hay mucha información. O sea, libros y en internet puedes buscar y te encuentras mil cosas. Pero uno de los temas como, pues, de los retos es que cómo adoptas esa información en la crianza, ¿no? Porque como dices, como no lo viviste de niño, pues no estás preparado para las situaciones que van a suceder a lo largo de la crianza, ¿no? Entonces, como decías, oye, ¿me baño o no me baño con mi hijo? Y si ve mis partes o no ve mis partes, y qué le digo que es, ¿sí me explico? O sea, hay muchas cosas que hasta que las vives, ya dices, ¿cómo lo manejo? Ajá, y que parecen insignificantes, ¿no? Porque típicamente es, no, yo no hablo con mi hijo de sexualidad hasta que toque, pero es como si naciéramos sin sexualidad y de pronto en la adolescencia se nos pusiera la sexualidad, ¿no? Y al final, pues hay un montón de cosas que están desde que estamos en la panza que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? De entrada a la misma creación, ¿no? O sea, y lo natural es tener esa curiosidad, ¿verdad? Conforme vas creciendo. Entonces, pienso que a lo mejor como papás, mamás, hasta que los hijos no tocan el tema, decimos, ya están listos a lo mejor para hablar del tema, pero desde antes empezó ya este diálogo interno de ellos, a lo mejor de encontrar respuestas. Incluso sin que hubiera preguntas, o sea, es decir, este tipo de decisiones que tomamos como papás, ¿no? El hecho de que un niño esté viendo la tele y se esté tocando los genitales, y entonces los papás llegan y se enojan, o sea, eso ya tiene que ver con un mensaje que yo estoy lanzando en relación a la sexualidad, ¿no? O, no me veas, no sé si estoy tocando esto, pero no me veas, o sea, como ese tipo de cosas ya estoy lanzando otro mensaje, porque además nosotros en general, como que la educación que recibimos estaba mucho en base al miedo, ¿no? Incluso los programas sexuales que había en las escuelas cuando había y los escasos que había eran mucho en relación a todo es no, ¿no? O sea, las fotos de los abortos, de las infecciones de transmisión sexual, o sea, como con mucho en función del miedo. Y mejor entonces, un no a mejor hablemos del tema. ¿no? Porque además pues, no se sabía mucho hablar del tema. Y aparte, ¿cómo lo abordas, no? Es como, por ejemplo, ahorita que decías, yo ahorita tengo un hijo de 2 años, ¿no? Entonces, hay cosas que, por ejemplo, eso que dices de que el niño empieza a explorar su cuerpo, y es bien normal, o sea, que se empieza a tocar. Y es, ¿qué le dices? ¿No? Es no. O sea, porque eso es lo que te decían a ti. No te agarres ahí, o no hagan otro, o ponte ropa, o, ¿se me explico? Entonces era como, ¿qué le digo? O otros casos bien comunes de que cuando te vas a bañar, o sea, cuando te vas a bañar con él, yo ahorita evito, o sea, bañarme con él. O sea, yo desnudo, ¿no? Porque, pues no ¿Por sé. qué? No porque qué puedo hacer yo, Exactamente, ¿por qué? sino ¿Por la incomodidad? Es la incomodidad de si él toca mis partes o algo por accidente o por juego, porque juegan,
Sí, es muy típico. ¿qué le digo? ¿No? O sea, es no. O le explico, esto es lo mismo que tú tienes. O sea, son cosas que si yo estuviera preparado, si tuviera una buena educación sexual o supiera cómo manejar ese tipo de situaciones, no le empiezo a generar como esos tabús o esos miedos a mi hijo de... Ajá. O sea, y justamente es desde ahí, ¿no? Cuando empiezas a abrir un poco más como el espectro de la sexualidad y empiezas a ser un poquito más consciente de, a ver, esto que estoy, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque Ujú. el primer trabajo, digamos, para entrarle al tema con los hijos es yo mismo o yo misma, ¿no? O sea, es, ¿qué me está pasando a mí con esto? Sí, O sea, me estoy sintiendo incómodo, ¿por qué? ¿No? O sea, me estoy sintiendo que esto me sobrepasa, no sé qué hacer, ¿no? O sea, no sé cómo mostrarlo. Y, por ejemplo, si no te bañas y solo lo bañas, y puede pasar, ¿no? Pero si te bañas, pero te pones un traje de baño, como que ¿cuál es el mensaje, no? Entonces, Ujú. como que la Sí. idea es genuinamente empezarme a cuestionar, ¿no? Yo misma, ¿qué estoy sintiendo yo y por qué lo estoy sintiendo? O sea, definitivamente es como abrir un poco el espectro, porque traemos aquí la sombra del miedo en relación a la sexualidad, y es abrir un poco el espectro para decir qué quiero que sea. claro. Y no sé si eso sea el tema de cultural, o sea, porque, por ejemplo, mi pareja pues es de Francia y Ujú. es, o sea, la manera en que ella, hablando específicamente, por ejemplo, la del baño, ¿no? Pues ella no tiene ningún tipo de tapujo de que no me veas ahí, no me toques aquí, no me toques Ujú. allá, o sea, lo ve muy natural, ¿no? Claro. Y no sé si sea más tema de mujer o de cultura, pero en el caso del hombre sí es bien diferente, ¿no? Ujú. Traemos como otro chip, ¿no? Entonces hay muchas cosas que te generan culpa, miedos, etcétera, que no sabes cómo manejarlo, ¿verdad? Digo, no Claro. sé si sean más del rol del padre o es tema cultural. Pues yo creo que un poco las dos, porque sí nos educan muy diferente hombres y mujeres en todas partes, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en México sí. Y es un tema cultural también, en función de lo que se ve apropiado o no. Es un tema religioso, es un tema social, o sea, es decir, hay un montón de cosas que están abajo o sea, como de la historia de la sexualidad, digamos. La parte política, la parte religiosa, la parte cultural, la parte social, la parte de la no educación, un montón, ¿no? Y todo eso, haz de cuenta que como que va emergiendo en cada persona de diferente manera, a menos que nos metamos y nos echemos un clavado a eso, ¿no? Entonces, No. que ese es el chiste de tener estos espacios, o sea, como genuinamente meternos a echar un clavado. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Que ya empieza a haber mucha gente apostándole a una educación sexual integral. ¿Eso qué significa? Que podamos ver la sexualidad no solamente desde el miedo, sino también desde que sí, ¿no? O sea, el miedo nos dice que no, todo lo que no ya lo tenemos clarísimo porque crecimos con eso, pero entonces, que sí y como sí, o sea, que sí te digo y como sí te lo digo, que sí vivo y como sí lo vivo, ¿no? Si yo lo que quiero es como que mis hijos amen su cuerpo, yo también es importante que voltee y ame mi cuerpo, ¿no? Entonces, sí detectar, a ver, esto me está haciendo sentir incómodo, ¿por qué? ¿No? Y entonces, a la hora de entender por qué me está haciendo sentir incómodo, puedo moverlo si es que así lo considero necesario, ¿no? Pero también la incomodidad manda un mensaje, entonces mejor no me... ¿Sí me explico? Sí, no, sí lo entiendo, o sea, y lo hemos platicado antes, que derivado de una incomodidad regularmente estamos como programados a ocultarlo, ¿no? Ajá, O hacerlo a un lado, decir, me incomoda, mejor no lo hago. ajá. Pero cuando ya, pues, tomas el riesgo de decir, a ver, ¿qué es lo que me está incomodando? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? ¿Hay algo detrás? Y es donde a lo mejor ahí ya puedes, pues, quizás hasta sanar una posible herida que traigas cargando de tiempo. Y ya... Claro. Ana, a mí me encantaría saber en tu proceso profesional y también integrándolo con tu maternidad, con tus hijos, si notaste de la teoría a la práctica cosas muy diferentes y también cómo si pasaste por procesos de cuestionarte tu manera en cómo respondías de manera instintiva, por decirlo así, como así en caliente, y luego te das cuenta cuál era el proceso interno por el que pasabas para transformar la experiencia y darle otra educación a tus hijos. O sea, sí, me pasaba más conmigo misma. Creo que es algo que yo he venido trabajando desde, híjole,
quisiera decir que desde la adolescencia sin herramientas, ¿verdad? Y después ya con más herramientas a partir sobre todo del primer diplomado. Entonces como que en mi cabeza ya había por ahí un cierto chip. Pero, y siempre traté de ser muy cuidadosa. Y mi tema era más bien buscar como no irme del otro lado, ¿no? O sea, es decir, si un día yo cachaba a mis hijos entre ellos explorándose un poco, como que no decir, o sea, no pasa nada y a lo mejor que ellos se pudieran lastimar, que nunca pasó, pero al final del día sí es como termómetro, ¿no? Donde dices, ok, esto sí identifico que me incomoda porque en mi experiencia esto no era algo que mi mamá jamás hubiera permitido. Lo identifico, me detengo, me quedo observando, puedo darme cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y ya después, como decir, a ver, esta experiencia, ¿no? Que además un poco yo estaba sola porque de alguna manera, pues, el papá de mis hijos estaba en el canal, o sea, conservador y tradicional y tal, y entonces no era fácil rebotar ciertas cosas ahí. Entonces, como que de alguna manera yo estaba tratando de mediar un poquito eso. Entonces, intenté esto. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar que conforme van creciendo, los mismos hijos van diciendo, hasta aquí, ¿no? O sea, empieza a ver como esta parte de ya no me quiero bañar con mi hermano, empieza a ver esta parte de que nadie me vea, empieza a ver esta parte de ya no andan desnudos por ningún lado, o sea, y el mismo pudor que típicamente surge más o menos entre los 7 años, empieza a hacer que cada uno desde su personalidad empiece a poner ciertos límites que por supuesto que hay que respetar, ¿verdad? O sea, esa es la pauta, ¿no? Entonces, y ya al final, pues como la esperanza, la expectativa es que cada quien vaya creciendo con la información, con los valores, con o sea, como el abrazo a su propio cuerpo y su sexualidad, porque ya termina siendo como un terreno muy personal en la adolescencia, o sea, y así tiene que ser. Eso yo lo viví por experiencia, mis papás siempre fueron muy de estar desnudos frente a nosotros y hasta la fecha, o sea, mi mamá nada conmigo en lagos, las dos desnudas y libres, ¿no? Y yo con mis hijos lo mismo, y yo me di cuenta como yo a cierta edad de la adolescencia, quizás hasta los 12 años, yo ya empecé ahora sí a cubrir mi cuerpo con mis papás. Y también lo veo en mis hijos de manera muy natural. O sea, yo puedo llegar a la casa y me quito todo cuando llego porque para mí es como, ay, ya llegué al descanso. Y mis hijos lo ven muy natural, no me dicen absolutamente nada. Tengo hijos de hasta 19, pero ellos yo sí vi que naturalmente como a los 12 años, cuando empieza a cambiar el cuerpo, ellos también, y respetar eso, ¿verdad? Como el proceso de cada niño, cómo se sienten cómodos. Así es. ¿Y eso es natural? O sea, el tema del pudor gradualmente viene, o sea, sin que sea una imposición, ¿verdad? Sí, de manera natural llega y es un poquito como ir generando una cierta conciencia, ¿no? O sea, se van relacionando socialmente y entonces también van recibiendo cierta información y van entendiendo, ¿no? O sea, es decir, hay experiencias que a cada uno le dicen, ya me siento incómodo, mejor ya no lo hago, y entre ellos mismos también, o sea, de pronto ya cada quien se bañaba aparte, y sí, claro, o sea, eso surge de manera natural. Por supuesto tiene que ver, una vez más, la cultura, la sociedad, y tiene que ver también la personalidad, ¿no? O sea, como hay niños que desarrollan el pudor más grandes, hay otros más chicos, o sea, hay unos que nunca, ¿no? Hay unos que desde muy chiquitos también, pero como la idea es que no tenga que ver con una cuestión de inseguridad, que no tenga que ver con una cuestión de connotación negativa, sino como esta parte natural donde ya me siento más cómoda o cómodo como cuidando mi cuerpo, ¿no? Desde el respeto. Ana, y para los papás y mamás que nos están escuchando, que tienen no miedo, pánico a abordar temas que les causan, y es que no lo puedo decir, no lo puedo hablar, ¿cómo le voy a preguntar que si está utilizando protección cuando está teniendo relaciones sexuales? O cómo abordar esos temas, o inclusive tan simple como el que se sientan incómodos con algo que hace el hijo o así, ¿no? Pero es su incomodidad, siendo que lo que está haciendo es natural.
¿qué consejos puede darles a los papás para vencer ese miedo? O sea, Yo creo que primero es una vez más, o sea, tenemos que trabajar en nuestra propia sexualidad, o sea, es decir, ¿qué me está impidiendo esto? Va a haber una traba personal porque yo nunca lo pude hablar con mis papás, ¿no? Porque yo no, o sea, no sé si lo que les voy a decir les va a dar permiso. Tenemos como esta idea, sobre todo en la adolescencia, tenemos esta idea que tenemos un superpoder y que lo que vamos a decir les va a influir terriblemente, lo cual en la adolescencia ya no sucede así, ¿verdad? Entonces o sea, yo puedo voltearme a ver, descubrir a mí qué me genera incomodidad, a mí qué es lo que me está como deteniendo, dónde me estoy atorando y yo trabajar eso en mí. Primero eso sería lo ideal, ¿no? Y ya después, cuando nos acerquemos, también entender que si desde que fueron niños hasta la adolescencia nunca hablamos del tema y de pronto yo quiero venir a decir como que sí, que no, pues lo primero que me van a decir es, mamá, qué incómodo, no quiero hablar de esto, ¿no? O me van a decir, ¿sabes qué? O sea, no, aquí no. Y sí, o sea, necesitamos como ir encontrando poco a poco caminos. No es algo que de la noche a la mañana ya se va a generar una apertura y una confianza de un tema que nunca se ha hablado antes y que claramente me incomoda, ¿verdad? Entonces necesito voltearme a ver, saber qué onda conmigo y después venir y abordar. Y saber desde dónde y para qué. Porque si voy a ir a decir, nunca haber dicho nada y de repente voy a decir, nada más, no te embaraces. O sea, ¿no? Una señora decía que su papá le decía en las mañanas, buenos días, mijita, te quiero mucho, pero acuérdate que si te caes al lodo, yo no te voy a levantar, ¿no? O sea, imagínate levantarte con ese mensaje de ni se te ocurra embarazarte, ni se te ocurra tener relaciones, ¿no? Y entonces abres los ojos y lo primero que tienes es a tu papá diciéndote eso. Entonces, o sea, es como mensajes bien fuertes y bien difíciles que el Señor no habló de sexualidad, pero habló todo de sexualidad, ¿no? O sea, así es, ¿no? Otra persona decía que su papá le dio selecciones del sexo y ya con eso fue suficiente para él, ¿no? Entonces, genuinamente es nuestra propia incapacidad. Ahora, si estamos aprovechando de bebés, niños chiquitos, donde yo puedo y tengo mucho tiempo para trabajar mi propia sexualidad, es mucho más fácil porque entonces ya puedo ir viendo qué sí quiero, ¿no? Desde dónde quiero hacerlo, qué tipo de mensajes, porque genuinamente cuando abrimos el tema y lo empezamos a hablar de una manera natural, es mucho más fácil hablar de que la sexualidad de entrada es nuestra, ¿no? Es que lo ideal es vivirlo desde un lugar amoroso, positivo, abrazarla, ¿no? Abrazar nuestro cuerpo, hablar de cómo se llama cada parte, como la rodilla, como la vulva, como el pene, como el codo, ¿no? Y todo eso desde un lugar mucho más natural que permita que cuando yo tenga que hablar de eso, no me cueste, así como la respiración y como que se me traba, ¿no? Porque, sí, cuando vas a decir una palabra que para ti o para en tu familia lo que aprendiste era algo antisonante. Era como... Así como casi cállate, que escondes, ¿no? La palabra que vulva. No, exacto, sí. Exactamente, y cuando haces yo me acuerdo que yo al principio decía, hijos, que vulva no sé cómo suena, ¿no? Y entonces, de verdad que hice el ejercicio de repetirlo así, vulva, 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 y ya, después ya fue algo como muy natural, ¿no? O sea, pero genuinamente, pues es algo propio porque son palabras que no te enseñan, son palabras que se omiten, son palabras que típicamente tratamos de sacarle la vuelta, que tienen 80 apodos, ¿no? Y entonces esa parte es la que hace que nos cueste trabajo como hablarlo de frente y de manera natural, ¿no? Sí, yo me llevo ahorita lo que dices, que se me hizo muy importante, primero identificar que hay una incomodidad, ¿no? Porque es como la primera señal, ¿no? Te enfrentas a una situación, me incomoda, y es, antes de reaccionar, lo que dices es hacer un paso hacia atrás, observar y pensar y decir, a ver. Identificar, a ver, ¿qué creencias tengo yo relacionadas a esto? ¿No? ¿Son reales? ¿Son creencias reales? ¿O genuinamente puedo ir y buscar un poco de información en relación a bañarme, en relación a cuando se están tocando, en relación a que estén jugando con otros niños, en relación, o sea, ¿qué me mueve y qué información? O sea, ¿cuáles son las creencias que yo tengo en relación a esto, ¿no? Y a partir de ahí ya puedo ver con qué sí me quedo y con qué no.
porque nuestra primera reacción es la de papá y mamá diciéndonos, No. perdón, aquí cosas, ajá. Y parte de la consulta de sexología es ir a explorar estas creencias que tenemos. O sea, has tenido papás y mamás que van contigo y dicen, mira, es que no puedo hablar de este tema con mi hijo, quiero aprender a hacerlo, Ajá. o quiero primero integrarlo yo dentro de mí. Sí, y es más, no sé cómo hablar de sexo con mi pareja. Sí. Eso es más común todavía, ¿verdad? Muy O sea, común. Sí. Porque lo otro ni siquiera termina siendo, o sea, es decir, ni siquiera lo tenemos en nuestro radar. Claro. O sea, no es algo lo que le damos importancia cuando los niños tienen 1, 2, 3 años, ¿verdad? O sea, más bien le damos importancia cuando van a entrar a cuarto, quinto, que es cuando empiezan las pláticas, o cuando se acerca la menstruación, o cuando se acerca esta parte donde empieza también la eyaculación, ¿no? En la madurez sexual. Y ahí es donde decimos, tengo un hijo o hija con sexualidad, ¿no? Sí. A menos que empiecen a demostrar cosas antes, pero si no, os estamos tapando. Entonces ni siquiera es algo que nos La cuestionamos, inocencia, ¿no? de la niñez. Ajá. Sí, No, y de como hecho, que no fíjate- quieres tocar el tema. Ajá. No, yo sí quiero, ¿verdad? Pero No, sí, pero está es bien este común. jueguito. Sí, Exacto, sí. es bien común como que, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, lo que ahorita, lo que me ha cruzado por la cabeza, y sí, es muy común como pensar, bueno, no me voy a preocupar por eso ahora, Ajá. quizás ya cuando sea momento, ¿qué momento? Pues no sé, a lo mejor cuando tienes el miedo de que puedas sufrir algún tipo de abuso, ¿no? Ajá. A lo mejor ahí ya te pones las Mm. pilas y decir, tengo que hablar. Ajá. Pero lo que tú dices entonces es que no hay una edad o una etapa en específico donde digas, aquí me tengo que sentar a hablar con mis hijos o explicarles, ¿no? No. O sea, es gradual. Es todo el tiempo, ¿no? O sea, es Ujú. decir, si tú tienes un niño de 2 años donde a la hora de que se está bañando, lo estás bañando, puedes decirle, qué hermoso cuerpo tienes, mira, estos son tus brazos, esto es tu panza, estas son tus piernas, este es tu pene, ¿no? Y entonces, como hablar de cómo todo el cuerpo es hermoso y luego, ¿cómo se siente si yo te hago así? Entonces empezar a identificar como las caricias que pueden ser placenteras, ojo, no eróticas, pero placenteras, ¿verdad? O sea, Ujú. típicamente Que se el poder siente sentir rico, una ¿no? caricia. ¿Cómo se siente si te hago así? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y que pueda empezar a identificar ciertas cosas, pero desde un lugar amplio, no nada más que nadie te toque, que no haga, sino Ujú. más bien y empieza a identificar qué sí te gusta, qué no te gusta, ¿no? Los niños chiquitos y sobre todo el mensaje, ¿no? Que hay que llevar sobre la sexualidad. Si queremos que sea diferente a lo que nosotros vivimos, tenemos que empezar a hablar de algo positivo en relación a eso, ¿no? Y no nada más, o sea, si extendemos y expandemos el concepto de sexualidad, no nada más es para que cuando tenga sexo, no, sino para que viva su cuerpo, para que pueda relacionarse tranquilamente, o sea, con las diferentes personas, ¿no? Para Ujú. que pueda conocerse mejor, para que pueda identificar Ujú. qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver con todo, ¿no? Cómo estoy sentada en este momento, cómo me relaciono con las personas, cómo sí puedo relacionarme en pareja si así lo decido, o si no lo decido también que venga desde un buen lugar, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas cosas que en el futuro, o sea, como derivan en la infancia, la vivencia de la sexualidad es eso, sentirse cómodos con su cuerpo, saber que no hay nada malo en ellos, que si se tocan también tienen derecho y tienen permiso, y que eso no es algo que ni es, o sea, no tenemos que traumarlos por eso, ¿no? Entonces, desde ese lugar es mucho más fácil que si ya hay una base y una plataforma, podamos decir, y si un día se siente incómodo eso que estás sintiendo, o sea, muévete o ven y dime, ¿no? Sin que, mientras más chiquitos, menos responsabilidad tienen de prevenir algo, ¿no? O de detener algo. Más bien, más allá de detener, lo que tenemos que, o sea, como promover es denunciar. O sea, necesito Ujú. hablarlo, necesito decirlo. Porque si yo tengo 3 años y tengo la responsabilidad de tener a alguien de 60, 40, está fuertísimo eso, ¿no? Entonces sí puedo identificar que no, sí puedo, me muevo, sí puedo, te digo que no, pero también necesito decirlo, ¿no? Claro. Y eso es más importante que otra cosa, porque si no, eso sí, o sea, nadie se va a enterar, ¿no? Me Entonces, encantaría explorar un poquito más ese tema, del tema del abuso, partiendo de que
Haben tantos niños que lo hemos vivido. Yo, por ejemplo, tenía 5 años cuando fui a jugar a la casa de mi vecino que tiene 18 y pasó un tocamiento que fue, para mí, ¿cómo reaccioné? En shock. No hice absolutamente nada porque yo no entendía lo que estaba pasando y era algo doloroso, pero también yo decía, pero es mi vecino y es mi amigo y siempre hemos jugado. Entonces en mi cabeza pasaba tantas cosas que yo estaba como en pausa, no estaba entendiendo qué estaba pasando. Y luego también pasa algo muy común, que te lo callas muchísimos años y no te atreves a decirlo. Hay niños que sí, otros que no. Pero me lo guardé hasta los 22. Y ya le dije a mi mamá y dijo que me encantó su manera de reaccionar. Fue, perdóname, no supe para nada que había pasado eso. Si hubiera sabido, si me hubiera imaginado que podía pasar eso con el vecino. Y me gustó cómo reaccionó porque fueron y hablaron con él. Años después. Órale. Y entonces me gustó mucho esa parte como, ay, mis papás vieron por mí, me creyeron, me escucharon, lo que me hubiera gustado vivir de niña, ¿no? Y entonces, como después de una experiencia muy fuerte también, viene todo un proceso de resignificarlo y usarlo para un potencial de precisamente dedicarme a cuidar la integridad de las personas, de dar clases también de educación sexual y eso. Pero me encantaría que tú nos dijeras, o sea, cómo sería el proceso de, como dices tú, no prevenir, pero sí hasta dónde puedes dar información a un niño para que quizás identifique si está viviendo un momento así. Y también, como nos decía, pues cómo lo percibe y cómo lo procesa, pues va a variar entre niños. Entonces, vamos a explorar un poquito más este tema. O sea, igual ahí, si te fijas, la responsabilidad de los papás es mucho mayor que la responsabilidad de un niño o una niña, ¿verdad? O sea, es decir, cuando los papás, mientras más chicos, más responsables son los papás, definitivamente. Los niños ni van a entender, ni van a saber, o sea, no van a entender absolutamente nada. Y si me lo cuidas, pues yo no me voy a enterar tampoco, ¿no? Pero entonces la responsabilidad, mientras más chicos, es de los papás. Conforme los niños van creciendo, pueden ellos mismos ir identificando si no te sientes cómodo, cómoda, si no te sientes, si lo que está pasando es raro, si sientes que te quedaste en shock, si te piden guardar un secreto, si, o sea, cualquier cosa que vaya como como en contra de. Yo las personas con las que he trabajado, todas adultas porque trabajo más con adultos, que han vivido un tipo de abuso en la infancia, se acuerdan mucho más de la reacción de los papás cuando lo dijeron que de lo que pasó. Ah, mira. O sea, es decir, genera más dolor y trauma que papá y mamá no me hayan creído, que me hayan abandonado, que hayan justificado, que me hayan dicho sí lo vamos a arreglar y no hicieron nada, que el mismo abuso, ¿no? Entonces y si no se enteraron, pues ¿por qué no se enteraron, no? El año pasado, de hecho, terminamos un proceso, una chava de 30, ¿no? En sus 30, que fue y habló con sus papás para decirles cómo se sentían de cuando hace 20 años, ¿no? 25 años, no habían hecho nada cuando ella les dijo que un señor había abusado a ella, un amigo de ellos, ¿no? Y eso fue lo que para ella, ahorita tú hiciste esto, no sé si qué tan queriendo, pero sin querer queriendo, ¿no? Porque justamente eso Así cierra. se dio orgánicamente, sí. Porque justamente eso cierra, o sea, cierra cuando yo puedo, cuando mi niña interior se siente cuidada y protegida y sanada por los papás, ¿no? Entonces, tiene mucho más que ver con los papás que con la persona que abusa o con el niño, ¿no? Es decir, y aquí es un arte. Y es una línea muy delgada, porque cuando papá y mamá sobrereaccionan, imprimen todavía más esta idea de esto estuvo muy mal, yo soy culpable, porque también a veces, como típicamente los abusos vienen de familiares o de personas cercanas, como que además de todo, si hay una sobrereacción, el niño dice, yo rompí esta relación, por mi culpa, mi papá dejó de hablarle a mi abuelo o mi mamá, ¿no? Y mi mamá dejó de hablarle, se rompió la familia, ya nunca nos volvimos a ver entre todos, ¿no? Entonces,
lo ideal es que haya, híjole, ojalá hubiera un manual así como paso 1, 2 y 3, que es imposible que exista porque cada caso es diferente, cada situación es diferente, pero la realidad es que, o sea, es como necesitamos ayudar a que, o sea, el niño o la niña que fue abusado, de entrada a creerle, ¿no? Sí. En segundo lugar, ayudarle a que esté tranquilo y que sepa que se va a hacer algo al respecto y que eso no va a volver a pasar, ¿no? Porque a veces pasa que hay un abuso reiterado durante años y a veces es una única vez, ¿no? Pero no importa, lo ideal es que se crea. Y de pronto es, ¿y qué voy a hacer con eso? Sabiendo, o sea, que mi hijo se sienta protegido, mi hija se siente protegido, protegida por mí, y que yo pueda como resolverlo sin que esto genere un trauma o que me vea toda alterada, ¿no? Y entonces en un conflicto, ¿no? Porque si no, hay mucha culpa aquí. Entonces lo que queremos es que no haya culpabilidad, más bien saberse que está siendo protegido, protegida y que se está siendo cuidado y cuidada, ¿no? Entonces, la reacción de los adultos, ¿no? O sea, vamos a hablar de papá, mamá, pero pueden ser tutores o pueden ser las personas más, los cuidadores, que sea en función de yo soy quien te va a proteger, ¿no? Y yo soy quien te va a cuidar y yo soy quien va a resolver esto. Mientras más grandes, más conciencia, más pueden llegar a participar hacia la adolescencia, pero mientras más chicos yo estoy a cargo, ¿me explico? Entonces, esa es la seguridad que es más importante tener y que no haya una responsabilidad completa de tienes que detener a tu abusador, porque si tienes 5 años, claro, ¿no? no. ¿Cómo Sí, le das todo el peso claro. al hijo, si no puede hacer mucho. No era imposible. Ajá. O sea, estás como totalmente en blanco, el cuerpo no reacciona. Ajá. Sí, sí. Entonces, tiene que ver, exactamente, o sea, te quedas paralizada. Ahora, que sí, o sea, en algún momento trabajarlo, ¿no? Y entonces llegar y poderlo hacer. Y si se tiene que cerrar el ciclo y se puede cerrar el ciclo con papá y mamá, claro que se hace, ¿no? Sí. Porque genuinamente lo que más vamos cargando es la respuesta o no respuesta de ellos ante una situación de abuso. Totalmente. Y sabes que cuando lo trabajé más, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, dije, no vaya a ser que este abuso sexual se convierta en un impedimento, un bloqueo a la hora de parir. Porque lo leí en un libro que era una posibilidad. Dije, no, tengo que transformar dentro de mí esta vivencia e irme hacia el sí. O sea, que mi cuerpo sí da permiso de que salga algo por mis genitales, que es algo a lo que se enfrentan muchas mujeres. Si vives algún tipo de abuso, claro que el cuerpo puede hacer unos bloqueos por protegerse, ¿verdad? Oye, y una duda, ¿cuáles señales, o sea, si ya mencionas, igual ahorita podemos entrar en el tema de la adolescencia, pero en una edad temprana, o sea, como hablábamos desde muy chiquito, 5, 6, 7 años, que es difícil el que tú puedas prevenirlo, ¿no? Eso ya me queda un poco más claro, porque ahí el responsable es el papá, es decir, bueno, cómo cuidarlo en esa etapa que es más vulnerable, que él no puede detener, o sea, sí lo puedes informar, pero va a ser difícil que a lo mejor detenga ese evento cuando una persona mayor, más fuerte que él, o sea, pues sí, pues lo pueda someter, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, en esos casos, cuando no puedes prevenir, ¿cómo puedes identificar? O sea, ¿qué señales son alertas que nosotros como papás podemos identificar para decir algo pasó ahí? Porque en el caso de Samara, como ella lo decía, pues le sucedió a los 5 años. Y aún y cuando había una relación, o sea, cercana con sus papás, no lo habló hasta ya cuando iba a tener a su primer hijo, ¿no? Que supo que era importante. Claro. Entonces, ¿por qué esperar tanto? A lo mejor quizás, pues es algo que el niño no puede comprender, pero cómo los papás sí pueden identificar algo, esas señales que dicen, algo no está bien, déjame más cerca. Bueno, de entrada, por ejemplo, esto que tú acabas de decir, haz de cuenta que cuando nos paralizamos, es como si el cerebro se hipoactiva, o sea, haz de cuenta que como si se apaga. Y cuando nos quedamos paralizados, de alguna manera eso nos impide como el movimiento hacia afuera de luchar o huir, ¿no? Que eso nos hiperactiva. Cuando el cerebro lucha o huye, a partir de algo nos hiperactiva. Quizá si hubieras podido huir o decir algo,
Sí, hubieras hablado con tus papás. sí, Muy probablemente, porque lo que pasó fue que haz de cuenta Sí. que es como el cerebro se apaga, lo relacionado a eso está ahí apagado, ¿no? Ujú. Entonces, es muy curioso cómo funciona ese tipo de traumas en el cerebro, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, que un niño se aísla, cuando vemos, por ejemplo, que está más irritable, cuando vemos que ya no volvió nunca a casa del vecino a jugar, ¿no? Por ejemplo. Yo hacía muchas preguntas de cómo yo me podía embarazar. Ajá, Y ya habían pasado años y yo sentía que podía estar embarazada. ok. Entonces, Ujú. eso también puede ser como Claro, una eso es, alertita Sí, de, claro. ¿cómo? A ver, ajá, platícame por qué piensas eso, ¿no? ¿Qué estás pensando? ajá, como un poco más de investigar de dónde Ujú. viene, etcétera. Estar atenta si hay preguntas o si hay como aislamiento, o si hay irritabilidad, o si ya no quiero ver a una persona, o si le da miedo, Claro. ¿no? O sea, si de pronto aparece y entonces mejor se esconde, hay que estar observantes, ¿no? Ante este tipo de situaciones. O ya no quiere ir a casa de los abuelos, Ujú. o cuando va, se la pasa aquí sentado y yo, en vez de preguntarme qué está pasando, le digo, ay, ya vete a jugar, ¿no? O sea, como que cosas que o sea, que me hagan ver como un cambio en la actitud, ¿no? Baja autoestima, bajas calificaciones, ansiedad social, o sea, hay diferentes factores que pueden señalarme que algo está pasando, ¿no? Y señales a nivel físico, o sea, cuando son muy pequeños, pues es... Sí, claro, si le dejaron irritación, algún tipo de moretón, o sea, todo lo físico también puede ser, ¿no? Sí, porque me deja pensando en que gran parte de ese tipo de casos, cuando sucede el abuso y el papá no lo identifica, es porque pues no estamos observando, ¿no? Como dices, Ujú. no estamos atentos a que si fuéramos más conscientes de decir, oye, pues mi hijo fue en la tarde y se la pasó toda la tarde jugando con el vecino, ¿no? Es decir, Ujú. y en el momento que regresa, por lo menos echarle un ojo, darme mi tiempo, echarle un ojo como lo veo, si hay un Ujú. cambio, algo, acercarme, ¿no? Ujú. Y Para evitar. siempre hay señales, ¿verdad? Algo, Pues algo. algo, pero también pueden ser señales camuflajeadas, ¿no? Y también Ok. puede ser, o sea, es decir, tampoco se trata de que nos imprimamos completamente la culpa Ujú. ¿no? Porque hay cosas que no podemos De no evitar, haberlo ¿no? O sea, visto. como Sí, no sí. podemos evitar un choque a veces, como no podemos evitar que roben la casa, o sea, Claro. sí, pero también es importante decir, bueno, o sea, genuinamente no lo vi, o sea, Sí. genuinamente no supe, genuinamente, pero esto es algo que podemos como entrar, lo ideal es que pudiera ser, lo ideal es que no sucediera, ¿verdad? Pero si de alguna manera sucede, pues mientras más pronto mejor. Pero si no Ujú. es algo que sí se puede trabajar más adelante como para poder Claro. soltar y sanar, eso también, o sea, es decir, nuestra resiliencia nos permite eso, ¿no? Sí. Sí, saber que podemos ser gentiles con nosotros y nuestros hijos y que sí se puede hacer un trabajo personal. Si llegara a suceder, se nos escapó de las manos aún y que Ujú. tuvimos ciertas prevenciones, ¿no? Podríamos explorar también un poquito todo lo de los peligros o retos que tenemos que se presentan en las redes sociales para nuestros hijos, cómo tener un diálogo, una comunicación con ellos para que puedan detectar ciertas cosas. Bueno, de entrada ya, si hablamos ya de redes sociales, estamos pensando cerca de la adolescencia, ¿verdad? Porque lo ideal Sí. es que mientras más chicos sean, pues no tengan acceso a redes sociales. Y si tienen acceso, por ejemplo, a YouTube o algo, que esté bastante cuidado, ¿no? Y cuando ya se vaya acercando, por ejemplo, hay un libro es curioso lo que voy a decir, pero hay un libro de Jordi Rosado que Ujú. él escribe investigando con expertos, ¿no? Cómo hacer o sea, para que sí nuestros hijos entren y cómo podemos hacerlo, ¿no? Y entonces te explica un poco en qué consiste cada red social y qué se pueden encontrar ahí, ¿no? Ujú. Y también es importante estar informados, o sea, qué hay en TikTok, qué hay en YouTube, qué hay en Instagram, qué hay en las que ellos de pronto siguen, que son como Discord y otras redes sociales que son menos conocidas para los adultos, ¿no? Entonces, como entender un poquito el mundo
Y de entrada, incluso viene redactando como un contrato, ¿no? O sea, de cuáles son las cláusulas que un niño, bueno, un adolescente, tiene que seguir para el uso de redes sociales. Y entonces, no vas a dar tu ubicación en ningún momento, no vas a subir fotos con tu cara en ningún momento. O sea, y durante el primer tiempo que utilicen las redes sociales, empezar a ver cómo funcionan. Yo puedo tener acceso a tus redes sociales para saber qué, ¿no? Si estás platicando con alguien, si no, etcétera. Y no contestar mensajes de personas desconocidas, tener tus redes sociales privadas, o sea, como poco a poco ir generando como la conciencia, platicar mucho, ¿no? No que se vea como algo de imposición o de obligación, sino platicar un poco de, a ver, ¿y qué te has encontrado? ¿Has tenido algún problema? Oye, fíjate que supe que en una escuela empezaron a hacer bullying por redes sociales o le tomaron fotos a una niña y entonces todo el mundo, o sea, como empezar a comentar y platicar ciertos casos que por supuesto suceden alrededor para tú qué piensas, yo pienso esto, qué harías, hay que tener mucho cuidado, etcétera, porque todo eso es algo que es información que les va llegando a ellos, ¿no? Y los va preparando porque también es cierto que ya llega una edad en que sus redes sociales son sus redes sociales y que ya meternos, investigar y checar termina siendo un detrimento de la relación con nuestros hijos ¿no? O sea, es decir, vamos preparando para que en consecuencia eventualmente tú puedas andar, o sea, tú puedas hacer uso de tus redes sociales responsablemente, cuidadosamente, ¿no? O sea, teniendo cuidado de ti, ¿no? Sí, exacto. Es como, me puse a pensar, es como traducirlo a, por ejemplo, cuando van a manejar por primera vez, ¿no? O sea, que hay una preparación, ¿no? Les enseñas a cómo manejar, los peligros, incluso hasta algunos van a clases de manejo y obtienes tu licencia. O sea, hay como todo un procedimiento para poder, pues, iniciar, o sea, como esa actividad, ¿no? De ya poder manejar, ser independiente y manejar tú solo, ¿no? Entonces acá en las redes es algo como similar, ¿no? Lo que estás diciendo. El cómo no es como, pues ya fulanito o fulanita ya tienen redes sociales y lo ves como algo inocente de que, pues sí, no hay problema, abre tu red social o hasta le regales el mejor celular para consentirla o consentirlo. Pero es como hacer un paso hacia atrás y, como tú dices, prepararnos. Si es que todavía estamos en esa etapa previa, antes de esa adolescencia donde ya empieza esa necesidad de tener como su red social y su celular, es cómo prepararlos, ¿no? Como dices. O sea, se me hizo muy interesante la parte del contrato, pero aunque suene chistoso, pero creo que sí es importante. Genera una conciencia y también genera como asumir que hay consecuencias, ¿no? Claro. O sea, es decir, si este contrato se incumple, entonces te quito las redes. Si este contrato se incumple, entonces, ¿no? Y entonces, como todo eso y firmarlo genera como una responsabilidad de, ok, yo me estoy comprometiendo a esto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tengo el contrato de mis hijos firmado, ¿no? Entonces, sí, ya lo aplicaste tú, sí. Sí lo alcancé a aplicar en su ¿Cuál fue la respuesta momento. de tus hijos cuando...? Bien, o sea, muy bien, porque en realidad para ellos era claro que quiero tener redes, no me acuerdo que estaban ya entrando a secundaria y entonces era claro que sí quiero tener redes. Entonces sí te firmo donde sea, ¿no? Pero al final, durante el principio, o sea, más bien los primeros meses era estar como muy pegada, ¿no? Con ellos y poco a poco te vas dando cuenta del uso que van dando porque, por supuesto que te enteras que al hijo de no sé quién le escribieron y le dijeron, oye, qué guapo estás, y entonces me gustaría conocerte, soy una chica que, ¿no? Y al final, pues, ninguna chica, o sea, y entonces es, a ver, acuérdate que esto puede pasar, y entonces tienes que tener cuidado, y entonces no sé qué, o, no tienes que creer todo lo que ves en las redes sociales, hay personas que, pues, hablan de su experiencia, o a lo mejor hay quienes inventan cosas, o lo que sea, ¿no? O, no sé, o sea, cuando tú publicas algo muy personal, entonces propicias que a lo mejor la gente te conecte, o sea, conteste, y pueda hacer, o sea, como ir hablando de todo esto para que vayan poco a poco haciéndose más conscientes y responsables de cómo quieren usar las redes, y no que termine siendo algo al revés, ¿no? En el salón de nuestros hijos en secundaria, cuando estaban allá, ahorita ya están en la prepa, sucedió algo bien bonito, que los papás se pusieron de acuerdo para que Ana y yo les diéramos un curso de cómo ellos tratar los temas de interés del momento,
que estaban sucediendo con los hijos, ¿no? En la edad de 13, 14 años hasta 15. Yo creo que estaba por ahí en segundo de secundaria. Y se me hace bien bonito eso, o sea, si a lo mejor tú como padre, madre, en alguna etapa de tu vida dices, oye, quiero ver qué está pasando también con los amigos de mis hijos. Qué padre, como juntarse a platicar y también pueden invitar a alguien como Ana, que puede como también retroalimentar ese tema. Sí. Sí, la verdad es que sí está muy padre. Y también es cierto que cuando llegamos por este otro lado y no nada más desde la prohibición y no nada más desde el castigo y no nada más, o del otro lado, ¿no? Donde sueltas todo y entonces la negligencia y tal, o sea, como que vas encontrando, pero además es bailar casi como un ritmo nuevo y diferente con el mismo hijo cada 3 meses, o sea, son cambios tan continuos, ¿no? Que tienes que irles encontrando el paso para poder saber si pueden, o sea, cómo pueden bailar juntos de la mejor manera. Híjole, Es es un que arte. sí, no, sí, y más si lo era, supongo, antes, o sea, para nuestros padres y los padres de los padres, cuando no existía todo del boom del internet y las redes sociales, era un reto, pues ahora imagínate, lo tenemos 3 veces más, ¿no? Porque o sea, lo que traemos ya cargando más, ya cuando entran, o sea, mi hijo cuando entra a las redes sociales, siento que va a ser un reto bien grande, ¿no? Por todos los riesgos que implica. Y es donde más nos tenemos que preparar, ¿no? Como dices, para darle las herramientas que necesita o hacerlo consciente de los riesgos que hay y hacerlo responsable de el uso de eso, lo que puede conllevar, ¿no? Oye, ahora, otras dudas, ustedes que ya han dado cursos de esto, ¿cuáles consideras que son como los riesgos como más comunes? O si has llevado como algunos pacientes, ¿qué es lo que es más constante? O sea, en cuanto a, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde están más vulnerables y cuando hay más deficiencia en el tema de educación sexual, porque si no lo hicimos desde pequeños, y como tú dices, muchos padres a lo mejor dicen, bueno, pues lo voy a hacer ya cuando sea un adolescente, ¿no? Cuando ya pueda... Cuando sean fértiles. Exacto, hasta ese momento. Y a veces o lo hacen y lo hacen de un modo en el que el adolescente ya es como tú lo dijiste hace rato, y dicen, ay papá, no me vengas a hablar de eso. O sea, ya no lo enseñan en la escuela. Entonces ya ahí ya hay ya no puede haber una comunicación fluida. Entonces... Pues ese es el reto más grande, la comunicación. Con los adolescentes es el reto más grande. Yo de pronto lo que hago es, les mando videos de Instagram o de TikTok o así, o sea, como que veo que pudieran ser. No sé qué tantos vean, no sé qué tantos no. Cuando veo un tema que es particularmente importante, llego y me siento y trato de abrir el tema directamente, ¿no? O sea, como, a ver, estoy preocupada por esto, pasó esto, ¿no? Pues yo me entero mucho en consulta o me entero mucho cuando voy a las escuelas o así, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿tú qué piensas, qué sientes, Y preguntar. Para mí el preguntarle a los hijos es vital y básico y escuchar, porque eso nos va a ir diciendo si tienen recursos o no, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablando con uno de mis hijos que ya tiene 19 años y va a los antros, no sé qué estábamos como platicando y entonces me dice, es que mira mamá, tú piensas que yo no sé, pero yo cuando voy a un antro agarro el vaso así y no lo suelto en toda la noche. Entonces me lo llevo al baño, lo saco y, o sea, no lo pierdo de vista nunca, ¿no? Pues supongo que algo de lo que en algún momento platicamos y lo que también él ha ido viendo funcionó, ¿no? Entonces me dice, yo le tuve que decir a un amigo que dejó el vaso en la mesa como si nada, que no lo dejara en la mesa, ¿no? Entonces son cosas que a la hora de ir platicando le dije, me da mucho gusto saber que tienes ese recurso, porque uno de los temas es que empiezan a ir a fiestas, a reuniones y es bien fácil como aventarles algo, que eso ya lo he visto en consulta varias veces, ¿no? Wow. De me pusieron algo, no supe nada, cuando abrí los ojos estaba no sé dónde, con no sé quién, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes y quizás son como más detalle. Por ejemplo, el respeto, o sea, hablar del respeto, hablar del consentimiento, hablar de, o sea,
del respeto a ti mismo, pero también a los demás o a las demás, ¿no? Desde ese lugar. La adolescencia es difícil en función de la parte social donde todavía, y creo, yo no sé si más, ¿no? Yo no me puedo acordar, pero bueno, también voy a hablar de que el contexto en el que nos movemos es uno, ¿verdad? Hay muchos contextos, pero cómo se dan las relaciones entre los adolescentes ahorita, ¿no? Los y las adolescentes ahorita, porque hay mucho juicio, hay mucha crítica, hay mucha señalización desde la parte sexual, ¿no? De cómo cada quien vive su sexualidad y entonces todo eso, además todo el mundo sabe todo, o sea, para mí es así como muy abrumante para ellos ahorita, como esto que están viviendo, porque todo el mundo sabe, porque las redes sociales hablan de todo, entonces es mucha comunicación para decir, a ver, el respeto, el juicio, el consentimiento, pero no nada más vengo y te digo, sino platícame cómo y tú qué piensas y entonces qué pasó y qué, o sea, y todo eso ayuda a que ellos también puedan empezar a generar como una cierta conciencia, ¿no? La idea de que lo que yo les diga va a ser, tenemos que irla desechando porque desde que empiezan como una maestra del colegio me decía, pero quería que su hijo pensara por sí solo, ¿verdad? Ahora se aguanta, ¿no? Porque piensa por sí solo. Hiciste todo para que pensara por sí solo, bueno, pues ahora él piensa, nada más que no piensa igual que tú, ¿verdad? Entonces, es entender eso, ¿no? Y también aprender a aceptar, o sea, que en algún momento van a empezar a tomar decisiones que pueden no ser las que yo tomaría y que también es importante que yo pueda respetar eso, ¿no? Entonces, ese es el arte. Para mí la comunicación es la base. La comunicación de hablar, pero sobre todo escuchar. Esa es la base. Para mí tocaste dos puntos que se me hacen así fundamentales. Uno que es el escucharlos, porque en la educación sexual a veces pensamos que como adultos tenemos mucho que enseñarles. Y mis hijos me han sorprendido muchísimo en decir, wow, o sea, creo que hasta lo entiende, lo tiene más integrado que yo este concepto, ¿no? Como le es muy natural. Entonces, yo como hija, yo me acuerdo que me cerraba cuando mi papá venía con un speech. Ni siquiera me estás preguntando, papá, qué pienso, cómo lo siento, cómo percibo esto, sino me estás dando una orden o me estás metiendo un juicio de algo que pienso, ¿qué hago? Me cierro y ya no lo platico. Sí, es como imponer su propia ideología sobre la tuya, no es como conversar. Y eso creo que es muy común, ¿no? O sea, pues venimos de una crianza de ese tipo, ¿no? O sea, más paternalista, más autoritaria. Entonces, donde no se cuestiona, no es como, ¿tú qué piensas? No, es que es esto. Y yo te lo digo porque es mi experiencia. Y no lo digo por hacerte daño, lo digo porque es para protegerte. Entonces, pues sí, como lo más común es como el rechazo, es decir, no estoy seguro porque ni siquiera estás tomando mi opinión, entonces lo voy a explorar por mi cuenta. Es como una rebeldía, ¿no? Y eso creo que se repite mucho. Y eso no nos lleva, nos lleva a estar todavía más vulnerables a riesgos como los que hemos platicado. Claro. Y que en el fondo los papás sí lo hacen por protección. Sí. Pero hay que ver las formas. Y lo hacen desde el miedo también. Claro, y desde el miedo, pues cómo lo va a interpretar el hijo. No es, ay, mi papá me quiere cuidar, no, es me quiere imponer. Entonces, no, así yo no. Sí. Y otra cosa que me parece súper importante es esto, o sea, veo como este concepto de criar a los hijos para que tengan la madurez y herramientas de tomar decisiones y respetar desde ahí, es que es todo un arte. O sea, la guía de ser padres de ellos, pero aceptando que ellos quizás van a tomar otras decisiones, pero cómo acompañarlos, en qué etapas de la vida, ¿verdad? ¡Ay, es que aprendemos en el camino! Aprendemos en el camino. Sí. No, y sí es una labor, o sea, pues muy difícil, ¿no? O sea, implica muchas responsabilidades como papá, que ya ahorita yo estoy empezando, digo, híjole, escuchas todo esto y dices, te cansas nada más de pensar en todo lo que tienes que hacer, pero la realidad es que dices, pues no tienes de otra, o sea, lo tienes que hacer, porque si no, pues es como irte por el camino fácil y decir, bueno, pues que él explore y que sea independiente y que sí, pero no le estás dando las herramientas que ocupa, que a ti te hubiera gustado tener, ¿no? Exactamente. Mensajes que nos quieras dejar, así para los papás y mamás que nos escuchan, de esto me parece súper importante. Sí, que nos llevemos, digamos,
2, 3 consejos que tú digas, por lo menos de todo esto que platicamos, porque fueron Ujú. muchas cosas, resumirías a lo mejor en tu experiencia y en casos que has tenido con pacientes, decir, cuiden por lo menos estas 2 cosas, 3 cosas, o... Pues lo primero sí es echarse el clavado personal, ¿no? A qué onda con mi sexualidad, mi concepción de la sexualidad, mis creencias en relación a eso, e identificar cuáles son mis miedos que tengo hacia mis hijos, ¿no? Cuál es lo que sí quiero para ellos y genuinamente y conscientemente empezar a ver cuál es el mejor camino para eso. Hay libros, hay material, hay información, hay videos, o sea, ahorita hay un montón de cosas, ¿no? Pero si hay que echarse un clavado y hacer un trabajo personal, pues hay que comprometernos también, ¿no? Y la otra es que no pensemos que el tema de la sexualidad es un tema que aparece en la madurez sexual, ¿no? Sino más bien es un tema es un aspecto de nuestro ser integral, ¿no? Es parte de nuestra parte mental, emocional, física y sexual, entonces, y espiritual. Entonces necesito integrar todo para poder saber que tanto yo como mis hijos somos, ¿no? Seres integrales, y desde ahí que sean temas que yo puedo ir abordando a lo largo de la vida y que no quiera de pronto en una etapa entrarle a algo desde el miedo, sin saber cómo, poniendo imposiciones, etcétera, sino más bien, o sea, como empezar a abrirlo como más saludable o funcionalmente para todos, ¿no? Y a través de la comunicación, ¿no? O sea, creo que esos son los aspectos más valiosos. Y supongo que nunca es tarde, ¿no? O sea, No, nunca es para tarde. poder hablar de eso, ¿no? Si a lo mejor ya tus hijos son adultos, a lo mejor es, hablar acerca de, pues, cuál fue tu experiencia, ¿no? Ajá. Y abrirte a lo mejor quizás con tus hijos para, pues, abrir de nuevo ese canal de comunicación, ¿no? Nunca es tarde, más es más difícil. O sea, ya en una etapa es un poco más difícil, dependiendo mucho de la personalidad, dependiendo mucho del tipo de relación, dependiendo mucho de en qué concepto te tienen. O sea, como que de pronto puede llegar a ser un poquito más difícil. Entonces, pues mientras más pronto, mejor. Ok. Sí. Ay, Ana, Muchas pues gracias. gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos bien picados por Gracias. seguir platicando, pero gracias, Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste aquí. Muchas gracias a ustedes. Qué padre podcast y mucho éxito. Gracias. Mucha salud. Cambio. Gracias por escuchar Habitar la Pausa. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuevos episodios.